Vamos a orar para encomendar la enseñanza de la gloriosa palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Soberano Señor y Padre nuestro, te bendecimos en esta hora de la mañana. Una vez más invocamos tu santo nombre y te pedimos que por favor perdone nuestros pecados y no mire nuestra indignidad. Ninguno es digno de los que estamos aquí. La dignidad que tenemos es la dignidad de tu santo Hijo Jesucristo, que nos fue imputada por la fe. Así que Padre, en tu misericordia háblanos, redargúyenos y haznos ver la luz de tu verdad para caminar en ella y hacer tu voluntad cada día sobre esta tierra. Toma mis palabras, Señor, no mires mis pecados. No soy digno de predicar tu palabra. El único digno eres tú. Ayúdame, Señor, en mis debilidades y toma mis pensamientos y mis palabras y úsame, Señor, a este vaso imperfecto para poder transmitir tu palabra a tu pueblo. Dispone el corazón de mis hermanos, quita toda distracción. No permitas que el diablo quite la palabra que se siembra, que la arrebate de sus mentes. No permitas que los afanes y las distracciones distraigan nuestro pensamiento. Concéntranos en ti y ayúdanos, Señor, a estar atentos y receptivos a la voz de tu palabra. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera carta del apóstol Juan, allá cerca del Apocalipsis, después de Pedro, el capítulo 5. Ténganla abierta ahí. Si necesitamos saber acerca de algo, tenemos que preguntar a la persona adecuada. Por ejemplo, si necesitamos saber acerca de una enfermedad, le preguntamos a un médico. Si necesitamos saber acerca de fútbol, le preguntamos a un técnico de fútbol. Si necesitamos saber acerca de aviación, le preguntamos a un piloto. Si necesitamos saber acerca de Dios, consultamos la Biblia. Pero siendo más específicos, en cuestiones de la Biblia, si necesitamos saber acerca de la ley y de la peregrinación en el desierto, le preguntamos a Moisés, que fue quien escribió y quien vivió esta experiencia. Si necesitamos saber acerca de la gracia, le preguntamos al apóstol Pablo. Si necesitamos saber acerca de fundar iglesias y de la predestinación, le preguntamos a Pablo, ¿sí o no? Necesitamos saber acerca de la doctrina del nuevo nacimiento, le preguntamos al apóstol Juan. El apóstol Juan escribió un tratado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, acerca del nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan, allí encontramos el diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, el principal de los judíos, al cual Cristo le dice: Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesariamente tenemos que nacer de nuevo para formar parte de la familia de Dios. Y el apóstol Juan es un experto en la Biblia acerca del tema del nuevo nacimiento. En su primera carta, donde la tienen abierta, nos enseña cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo o ha nacido de Dios. Porque Cristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender, no puede comprender qué es eso. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos ser transformados interiormente para poder ser hijos de Dios.
Y es precisamente de eso que quiero hablarles en este día, de las evidencias bíblicas de una persona que ha nacido de nuevo. Así titula la enseñanza para el día de hoy: evidencias del nuevo nacimiento. Para esto, como les dije anteriormente, vamos a consultar al apóstol Juan. Y estamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Vamos a leer estos primeros 5 versículos de este texto para entrar en materia y para elevar nuestro espíritu conforme a este tema que les propongo el día de hoy. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 1 al 5? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de Dios, o que ha nacido de nuevo, o que ha sido regenerada? El apóstol Juan, en su primera carta, nos enseña 5 evidencias del nuevo nacimiento, entre las cuales tenemos una evidencia doctrinal y 4 evidencias prácticas. Estas 5 evidencias son, voy a enumerarlas. La primera es: el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. En segundo lugar, el que es nacido de Dios no practica el pecado. En tercer lugar, el que es nacido de nuevo practica la justicia. En cuarto lugar, el que ha nacido de Dios ama a los hermanos. Y en quinto lugar, el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Así que la primera evidencia de este cambio milagroso de naturaleza obrada en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo la encontramos en Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Lean conmigo Primera de Juan 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Amados hermanos, aquí tenemos entonces la primera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, y es que cree que Jesús es el Cristo. Esta es la primera evidencia, la evidencia doctrinal, sin la cual las otras evidencias no pueden darse. Primero tiene que darse la evidencia doctrinal para poder darse las evidencias prácticas. La doctrina sí importa, mis amados hermanos. Muchos dicen: no me hable de doctrina, hábleme de cosas prácticas, dicen algunos. Eso, tanta teología, se enreda uno. A mí hábleme de cosas prácticas. Una persona que piensa así ignora el hecho de que lo que hacemos está determinado por lo que creemos. Si yo creo en un Dios pequeño, mis acciones serán pequeñas. Si yo creo en el Dios que revela la Biblia, en consecuencia actuaré conforme al Dios que revelan las Sagradas Escrituras. La base doctrinal es fundamental para actuar de manera práctica en la vida cristiana. El apóstol Pablo dijo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin doctrina, sin un conjunto doctrinal de cosas bíblicas, no podemos actuar en consecuencia. La doctrina es fundamental, supremamente importante
para vivir el cristianismo práctico. Este primer punto nos enseña que una de las evidencias de que alguien ha nacido de Dios es que cree que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa creer que Jesús es el Cristo? Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, lo hizo para combatir una de las grandes herejías del momento. Se trataba del gnosticismo, que tenía una mezcla de ideas cristianas y filosofía griega. Los griegos enseñaban que la materia era mala, pero el alma era buena. Y por lo tanto, como el cuerpo es materia, Cristo no pudo haberse hecho carne porque la materia es mala. Por tanto, ellos negaban la encarnación de Cristo como Hijo de Dios. Ellos creían y enseñaban que el Espíritu de Cristo entró en el hombre Jesús en el momento de su bautismo y lo dejó en el momento de su muerte. Es por esto que el apóstol Pablo, para combatir esta herejía, escribe en Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, lo siguiente. Primera de Juan 4, 3, dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, una evidencia de que una persona es nacida de Dios es que cree que Jesús es el Cristo. Porque el que no cree que Jesús es el Cristo es porque no cree que Jesús ha venido en carne. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? Estar plenamente convencido, persuadido y confiado que Jesús es el Salvador de los pecadores, porque la palabra Cristo significa el Mesías ungido. Pero, ¿qué tenemos que creer de este Mesías Salvador de su pueblo pecador? Ustedes recuerdan que cuando el ángel le dice a María, le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, ¿qué significa Jesús? Salvador del pueblo de sus pecados. El mismo contexto, hermanos, del capítulo 5, donde estamos en Primera de Juan, nos da la respuesta. ¿Qué tenemos que creer de este Mesías Salvador de su pueblo pecador? En Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vencer el mundo? Creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora mire lo que dice el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Creer que Jesús es el Cristo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Jesús es el Hijo de Dios implica creer que Jesús es igual a Dios, es decir, que no es un ser creado, que no es un ángel. Por eso los testigos de Jehová están equivocados, porque ellos creen en Jesús como Hijo de Dios, pero no creen que Jesús sea el mismo Dios, sea Dios al mismo tiempo. Mire lo que dice Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que creer que Jesús es el Cristo implica creer que Jesús vino al mundo en carne, mediante agua y sangre. Creer que Dios Hijo se hizo hombre, que tomó forma humana, que siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre, pero sin pecado. Esa es la doctrina ortodoxa de la Iglesia a través de los siglos.
Primera de Juan 5, 9 al 11. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Entonces, creer que Jesús es el Cristo implica creer que en el testimonio del Padre acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es ese testimonio del Padre acerca de su Hijo Jesucristo? Que la vida eterna está en su Hijo. La vida eterna no está en la comida, es decir, en una dieta exclusiva de verduras, de frutas, de cereales, de pescados, de carne magra, ni en una vitamina, ni en un descubrimiento científico. La vida eterna está en Jesucristo, no en ninguna otra cosa. Así que por más vitaminas que tomemos, por más que nos cuidemos, un día nos vamos a morir. La vida eterna está en Jesucristo. Tenemos que creer en Cristo para tener la vida eterna y un cuerpo incorruptible e inmortal que nos fue prometido. Juan 3:36 dice, sin perder primera de Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que de Cristo depende la vida eterna o la condenación eterna o la muerte eterna, como mencionan las Escrituras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no es que tendrá. Si tú y yo ya hemos creído en Cristo como el ungido del Padre, enviado para salvar a su pueblo de los pecados, ya tenemos vida eterna. Pero si rehusamos creer en Jesucristo como el Dios encarnado, porque Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, que vino a dar su vida en rescate por su pueblo, la ira de Dios estará sobre nosotros. Dice, no estará, dice, está sobre nosotros. Así que creer en Cristo es tener vida eterna, y no creer en Él es tener la ira de Dios sobre nosotros. En conclusión, amados hermanos, la primera evidencia de que una persona ha nacido de Dios es que cree firmemente que Jesús es el Cristo. Esto implica creer que solo en Él y nada más que en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. No hay cristianismo sin esta convicción. La iglesia no es un club social de personas moralistas que creen que se salvan por su buen comportamiento moral. La iglesia es una clínica de pecadores arrepentidos que creen de todo corazón que Cristo y solo Cristo, y por su muerte y resurrección, nos limpia, nos perdona y nos justifica para siempre de todos nuestros pecados. Por más activo que usted sea, amado hermano, en la iglesia, si esta verdad que le acabo de mencionar no es su convicción real de vida, que cala su mente, su corazón, todos sus huesos y todo su ser, usted no ha nacido de nuevo. Esta convicción de que Jesucristo es el Cristo debe calar todo su ser, pensamientos, palabras, todo lo que usted haga. Usted debe estar plenamente convencido que solo en Él, en Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si es así, usted ha nacido de nuevo, y esta es la evidencia doctrinal para poder desarrollar las evidencias prácticas. Ahora pasamos a la segunda evidencia de una persona que ha nacido de Dios o que ha nacido de nuevo. La segunda evidencia que nos presenta el apóstol Juan de una persona que ha nacido de Dios la encontramos en Primera de Juan 3:9, que dice así, y en Primera de Juan 5:18, que ya lo vamos a leer. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora pase conmigo a 1 de Juan 5:18. Juan reitera lo mismo, dice 1 de Juan 5:18, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Así que la segunda evidencia de una persona nacida de nuevo es que no practica el pecado. Cuando usted lee en 1 de Juan 3:9, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios, en 5:18 dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces nosotros nos preguntamos, pero nosotros como cristianos seguimos pecando, entonces, ¿hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? Pero Juan nos dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esa palabra no puede pecar, realmente en el original griego quiere decir no es capaz de estar pecando. No es capaz de estar pecando. Es decir, de vivir en una continua práctica del pecado. O sea que cuando leemos nosotros que un nacido de Dios no practica el pecado, no quiere decir que un cristiano verdadero sea impecable. Es decir, que nunca peca. Un cristiano peca o cae en pecado debido a su naturaleza que aún es caída. Si un cristiano dice que nunca peca, comete pecado y hace a Dios mentiroso. Lo que la Biblia nos enseña es que no es capaz de estar pecando. Un verdadero nacido de Dios no es capaz de estar pecando. Él se duele, él se arrepiente, él lucha. A él se le ve la incomodidad cuando ha pecado y no puede estar feliz y contento hasta que no pide perdón a Dios y se reconcilie. Para él el pecado le trae desgracia, le trae amargura, no lo deja tranquilo. Ese es el Hijo de Dios que ha nacido de verdad. Entonces miren lo que dice 1 de Juan 1:8 al 10. Si decimos, 1 de Juan 1:8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la palabra de Dios es clara. Un cristiano peca o cae en pecado. Si un cristiano dice que nunca peca, comete pecado y hace a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios nos llama pecadores. Pero un nacido de nuevo no practica el pecado, es decir, no es capaz de estar pecando. Él cae por su debilidad. ¿Quién de los que está aquí no ha caído después de haber confiado en el Señor Jesús? Caemos por nuestra debilidad. Y nosotros a través de esas caídas aprendemos a entender que en nuestras fuerzas no podemos caminar. Un verdadero cristiano tiene luchas con su condición pecaminosa. Pero aunque tenga luchas con su condición pecaminosa y caiga en pecado, el pecado no lo esclaviza. No vive esclavo del pecado. No es capaz de estar pecando. ¿Qué implica practicar el pecado? Cuando Juan dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué implica practicar el pecado? Implica una práctica continua y sistemática del pecado, sin arrepentimiento y confesión del mismo. Eso implica la práctica del pecado. Hay personas que se congregan, pero viven en un continuo adulterio, en un continuo pecado contra Dios. Aquí vienen y se hacen así los santitos, pero siguen en la misma.
siguen en la misma. Un cristiano no es capaz de estar pecando. Si el Espíritu Santo está en su corazón, el Espíritu Santo lo redarguye y hasta que usted no se arrepiente y se aparte, usted no va a estar en paz. Entonces, implica practicar el pecado una continua y sistemática práctica del pecado sin arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está abierta la puerta para el creyente nacido de Dios. Bíblicamente, confesar los pecados implica un acto de arrepentimiento, dolor y vergüenza ante Dios que nos llevan a apartarnos del pecado cometido. Esto indica que si una persona que dice ser cristiana peca y sigue pecando sin sentir dolor y vergüenza ante Dios y arrepentimiento de corazón por sus pecados, esa persona muy probablemente no ha nacido de Dios. Así que pregúntese el día de hoy, querido hermano y amigo, ¿usted mantiene en una práctica sistemática de pecado? Yo no sé qué pecado cometerá usted. Si usted mantiene mirando pornografía todos los días y no le carcome su conciencia de que eso le daña su mente y su corazón y que no es provechoso para su alma, examínese, porque usted está practicando el pecado. Si usted dice mentiras constantemente y trata de justificar sus acciones y le da lo mismo 8 que 80, le cae el agua como le cae el agua a un pato, le resbala el pecado, tenga cuidado, porque muy probablemente usted no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué no ha nacido de nuevo? Porque no ha creído que Jesucristo es el Cristo. Porque esa convicción de vida no taladra su mente y su corazón, de que hubo alguien que murió y pagó por sus pecados y le dio una nueva naturaleza y le dio su Santo Espíritu. Si esa convicción no está en usted, pues usted fácilmente hace cualquier cosa. Amado hermano, miren lo que dice Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Miren esa promesa tan bonita. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este pasaje nos indica que una persona que diciendo ser cristiana practica el pecado sin arrepentirse, quiere decir que está controlado realmente ¿por quién? Por el enemigo, por Satanás, que es hija del diablo y no es nacida de Dios. Por eso Cristo dijo a los fariseos que no creían en Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eso está en San Juan 8:44. Anótelo ahí en sus notas. En conclusión, queridos hermanos, si hemos nacido de nuevo, Dios no va a permitir que el maligno nos esclavice. Él nos pondrá zancadilla. Él hará lo posible para que pequemos, pero Dios no va a permitir que después de que caigamos quedemos esclavos del pecado, porque el maligno no nos toca, porque Dios nos protege, es decir, no nos esclaviza, no nos vuelve a ser sus siervos. En conclusión, es imposible que un nacido de Dios peque sin arrepentirse y sin confesar su pecado de corazón y apartarse. Es imposible que a un nacido de nuevo el amor, el perdón, la misericordia y las promesas de vida eterna no le lleven más a Dios en una vida de santidad. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, su amor, su misericordia, su bondad, lo mucho que Él me perdonó, al pensar en todo eso que he recibido del Señor sin yo merecerlo, eso debe llevarme a una vida de santificación.
Y Juan lo expresó en el capítulo 3, en los versículos 1 al 3, de la siguiente manera. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Aquí tenemos el ejemplo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuchen, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que las promesas de Dios y todo lo que Él nos ha dado y recibiremos en Cristo nos deben llevar ¿a qué? A purificarnos a nosotros mismos, es decir, a apartarnos del pecado y a vivir una vida más santa cada día en esta tierra. La tercera evidencia de que una persona ha nacido de Dios la encontramos en Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Dice la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que la tercera evidencia de una persona nacida de nuevo es que hace justicia. Juan no solamente enseña que el nacido de Dios no solamente practica el pecado, sino que de manera positiva hace justicia. En otras palabras, el que no practica el pecado hace justicia, es decir, no hace mal al prójimo. Es decir, si yo no practico el pecado, es para hacer algo. Yo no puedo dejar de practicar el pecado y quedarme ahí neutral, ni una cosa ni la otra. Si yo no practico el pecado, es porque hago justicia. Si yo dejo de robar, es para ponerme a trabajar, ¿cierto? Y ganar con mi sustento el pan de la mesa. No dejo de robar para quedarme ahí quieto, sin trabajar. Entonces, ¿qué es hacer justicia? Según el apóstol Juan, se refiere a la justicia moral, es decir, a la práctica de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hacer justicia es vivir de acuerdo a las normas morales del Señor. Cuando actuamos en conformidad a los mandamientos de Dios, no hacemos mal al prójimo, sino que actuamos justamente. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, ¿cómo amamos al prójimo? Obedeciendo la ley moral de Dios. Porque la ley dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que hacer justicia es amar al prójimo, y amar al prójimo es obedecer la ley del Señor. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar la mujer, no le voy a robar sus bienes, voy a hacer justicia, voy a dar de acuerdo a los parámetros que Dios ha trazado para mí. En el Salmo 119, versículo 172, el salmista escribió, Salmo 119, 172, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Justicia. Y todo aquel que ha nacido de Dios, ¿hace qué? Justicia. ¿Qué es hacer justicia? Obedecer los mandamientos del Señor, tenerlos como norma de fe y conducta. Vaya a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 3 al 6. Dice, y en esto sabemos
que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, en esto sabemos si nosotros le amamos o si hemos nacido de Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él o que hemos nacido de Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es hacer justicia. Y en primera de Juan, no, esa no, ya la dije. Entonces, hermanos, hacer justicia es practicar los 10 mandamientos del Señor de todo corazón, no como una carga, ni para ser vistos de los hombres. Los mandamientos del Señor se obedecen como el resultado, óiganlo bien. Los mandamientos del Señor se obedecen como el resultado de un corazón regenerado o nacido de nuevo, de un corazón agradecido que se deleita en obedecer a su Salvador. Es por eso que para una persona nacida de Dios sus mandamientos no son gravosos. Si a uno les carga perdonar, si a uno les carga ayudar, pues póngale cuidado a eso, porque para el nacido de Dios los mandamientos no son gravosos, son un deleite. Él desea servir, Él desea perdonar, Él desea ayudar. Y la cuarta evidencia de una persona que ha nacido de Dios la encontramos en Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora vaya a Primera de Juan 3, 14 y 15. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuchen eso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahora vaya a Primera de Juan 2, 9 al 11. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Así que usted no puede aborrecer a su hermano, usted no puede aborrecer a su cónyuge, usted no puede aborrecer a su prójimo si ha nacido de nuevo. Porque aborrecer al prójimo es andar en tinieblas. Las tinieblas le han cegado los ojos, dice Juan. Entonces, una de las evidencias, o la cuarta evidencia mencionada en este día, acerca de alguien que ha nacido de Dios o de nuevo, es que ama a los hermanos. El amor, amados hermanos, es una de las evidencias más claras y certeras de que una persona ha nacido de Dios. El apóstol Juan, en estos textos que acabamos de leer, nos dice que un signo inequívoco de una persona nacida de Dios es que ama a los hermanos. Si una persona que se dice ser cristiana no ama a los hermanos, no es nacida de Dios. El amor entre hermanos no es un simple sentimiento, sino un deber moral que se traduce en hechos tangibles que se pueden ver.
Cristo dijo lo siguiente en Juan 13:35. Noten lo que dijo Cristo acerca del amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo conocerán los demás si somos discípulos del Señor? Si tenemos amor los unos por los otros. El amor es la evidencia más veraz de que una persona ha nacido de Dios, porque es posible tener fe que mueva montañas, pero sin amor de nada sirve. Ustedes saben ese pasaje de 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. El amor es fundamental. Él dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3, el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, simplemente ruido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, hermanos, una persona nacida de Dios tiene necesariamente que amar, porque es posible tener fe, es posible dar muy generosamente a las personas, pero sin amor, sin el amor bíblico, y esto de nada va a servir. Vea ahora lo que dice 1 de Juan 4, 8 al 11. 1 de Juan 4, 8 al 11. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, escuchen, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Juan nos dice que el profundo amor de Dios por la humanidad no se quedó en intenciones ni en palabras, sino que se manifestó en hechos tangibles, a tal punto de entregar a su Hijo a la muerte para que vivamos por Él. Es basado en este sumo ejemplo de amor que Juan nos dice en el verso 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros, o los unos a los otros. En otras palabras, el amor manifiesto de Dios hacia el hombre es nuestro modelo y motivación para amar a nuestro prójimo. O sea que cuando yo no puedo amar a otro, ¿a quién tengo que mirar? ¿O qué modelo de amor tengo que mirar? El modelo del amor de Cristo. Y si yo miro el modelo del amor de Cristo, muy seguramente el Espíritu Santo me dará las fuerzas y la gracia para poder amar al que no es fácil de amar. Porque así como Cristo me amó sin yo merecerlo, también debo manifestar ese amor al que no lo merece. Entonces, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Efesios 4:31 y 32, Pablo dice, escúchenlo bien, Efesios 4:31 y 32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo es que perdonamos como Cristo perdonó y amamos como Cristo nos amó. Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué quiere Pablo? Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si somos imitadores de Dios como hijos amados, entonces andamos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Entonces nuestro ejemplo de amor y de perdón es Cristo nuestro Señor. La pregunta bíblica aquí, querido hermano, es: ¿cómo se manifiesta el amor nuestro hacia nuestros hermanos? ¿Cómo está usted manifestando su amor hacia sus hermanos? Amar es mucho más que no hacerle daño al hermano. Escúchenlo bien. Amar es mucho más que no hacerle daño al hermano. Es buscar con gozo y sacrificio su bienestar espiritual y físico. Primera de Juan 3:16 dice, Primera de Juan 3:16 al 18: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en 2 de Corintios 8, 1 al 4 dice, 2 de Corintios 8, 1 al 4: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que amar no es solamente decirle palmaditas, darle palmaditas en el hombro al hermano que está necesitado y decir voy a orar por ti. También hay que ayudarlo de manera física y buscar su bienestar espiritual, llevarlo a confiar y a descansar en la gracia de Dios. Pero la persona nacida de Dios no solamente ama a sus hermanos promoviendo el bienestar físico y espiritual de sus hermanos, sino que también lo hace con sus enemigos. El cristianismo va más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Mateo 5, 43 al 48, escuchen lo que dice. Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, amados hermanos, esta es la prueba más grande de una persona que ha nacido de Dios, porque nos asemeja a nuestro Padre Celestial en su amor incondicional, que nos amó cuando no éramos sus hijos, cuando éramos sus enemigos. Así que, hermanos, sea este mensaje una exhortación y una oportunidad para reconciliarnos con nuestros hermanos si estamos disgustados. El Señor no solamente nos manda a amarnos y a perdonarnos entre nuestros hermanos,
sino que nos manda aún perdonar a nuestros enemigos y a todos aquellos que nos hacen mal. Cristo va más allá de nuestras fuerzas y expectativas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llevar adelante esta labor. En nuestras fuerzas no podemos, queridos hermanos. Necesitamos de Dios. Solos no lo podemos hacer. Para poder entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, necesitamos andar en el poder del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, flaqueamos y caemos. Y por eso es que nosotros pecamos, porque no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y la quinta evidencia de una persona que ha nacido de Dios la encontramos en 1 de Juan 5:4. Y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, ¿cuál es la quinta evidencia de que una persona ha nacido de Dios? Que vence al mundo. Una persona nacida de Dios vence al mundo. Juan nos dice que el nacido de Dios vence al mundo. Y en segunda de Juan 2:15, primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo primero que tenemos que definir es lo que quiere decir la palabra mundo en este pasaje que acabamos de decir. 6 veces aparece la palabra mundo en este pasaje que leímos. Y la palabra mundo tiene que ver con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. El doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los últimos teólogos reformados, describió el mundo de la siguiente manera. Él dijo, abro comillas: el mundo es todo aquello que se interpone entre nosotros y la glorificación exclusiva, completa y absoluta que debemos dar a Dios. Es todo el sistema de pensamientos y cosas que se oponen a la voluntad perfecta de Dios, cierro comillas. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Es decir, ¿qué es lo que vence todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros los cristianos para que lo glorifiquemos? El mismo versículo nos da la respuesta. Y dice en el versículo 4 de 1 de Juan 5: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo el Señor. En la primera evidencia doctrinal que vimos hoy. ¿Cómo es que la fe vence al mundo? Vean lo que dice Hebreos 11, 24 al 27 rápidamente. Hebreos 11, 24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. ¿Cómo es que la fe entonces vence al mundo? Moisés tuvo 2 opciones: pertenecer a la familia de prestigio y de poder económico más poderosa de ese tiempo, o vivir pobremente en el desierto como pastor de ovejas, sufriendo sol y hambres. Disfrutar de los deleites temporales del pecado o sufrir por Cristo. Por la fe, dice el texto, que prefirió vivir como pobre y como pastor de ovejas y padecer con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mirada
en el galardón. Es allá donde nosotros tenemos que poner la mirada, más allá de las cosas temporales de este mundo. Por lo tanto, la fe del nacido de nuevo, escúchenlo bien, la fe del nacido de nuevo vence al mundo porque ve más riquezas y gozo en Dios que en los placeres temporales del pecado. Él entiende que los placeres temporales son solo eso, temporales y nada más que temporales, mientras que las dádivas de Dios son eternas. Por la fe del nacido de Dios vence al mundo porque ve con claridad que todo lo que el mundo ofrece palidece de insignificancia ante la hermosura y la perfección del dueño y creador del universo. La fe del nacido de Dios vence al mundo porque al igual que el apóstol Pablo estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice él, por el cual del amor lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La fe del nacido de Dios vence al mundo porque entiende que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La fe del nacido de Dios vence al mundo porque es una fe fundada en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. La fe del nacido de Dios vence al mundo porque es una fe que obedece al mandato de Dios a pesar de las burlas y de los desprecios del mundo, como dice en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvaba su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ustedes se imaginan las burlas y los desprecios de la gente del tiempo de Noé cuando lo veían construir un arca en un lugar donde no había mar, donde no había ríos, porque venía un diluvio. Pero no importó las burlas, no importó lo que le dijeran, él siguió preparando el arca porque él sabía que esa era la única manera de salvarse. La fe del nacido de Dios vence al mundo porque al igual que los amigos de Daniel están dispuestos a ser quemados en el horno antes que inclinarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y por último, la fe del nacido de Dios vence al mundo porque él tiene puesta la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3 del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A Él sea la gloria por siempre, queridos hermanos. En conclusión, usted puede hoy hacer una evaluación a raíz de lo que se predicó esta mañana para examinarse si realmente usted ha nacido de Dios, ha nacido del Espíritu, si es una nueva creación en Cristo. Usted tiene que estar cimentado en la evidencia doctrinal de que solo Jesús es su Salvador, de que Jesucristo es el Mesías enviado y prometido, que vino a pagar la deuda, a comprarlo con su sangre y hacerlo parte de usted y a darle una nueva naturaleza. Querido hermano y amigo, usted tiene que rendirse a Jesús. Usted tiene que reconocer sus faltas cada día. En el cristianismo nos enseña que nosotros somos perfectos, sin tacha, impecables. En el cristianismo enseñamos que a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras faltas, continuamos caminando, confiados en la justicia de Jesús y apartándonos del pecado con luchas y dificultades, pero tomados de la mano del Señor, que Él nunca nos desamparará ni nos dejará. Él dio su vida en rescate por nosotros y nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Él cada día y estar dispuestos a vivir para su gloria cada día que pasa sobre esta tierra. Ciertamente, estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo el Señor,
por amor del cual lo perdemos todo y lo tenemos a Él como lo más grande y precioso de esta tierra. Así que la evidencia última de que una persona ha nacido de Dios es que vencemos al mundo. Es decir, el mundo no nos esclaviza, no amamos el mundo, no está en prioridad nuestra las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Es por eso que yo estaba angustiado esta mañana de llegar a la iglesia, porque lo primero para mi vida es predicar su palabra y enseñar al pueblo su palabra. Aunque yo sea imperfecto, pero Él me delegó una tarea y yo debo cumplir con esa tarea. Y así deben ser todos. El deber más sagrado durante la semana es congregarnos para rendir gloria, honra y tributo a aquel que dio a su Hijo para rescatarnos del pecado y de las garras de la muerte eterna. Y debemos estar convencidos de eso. Es aquí donde nos alimentamos espiritualmente, es aquí donde nos fortalecemos, es aquí donde nos exhortamos, es aquí donde nos animamos a vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, animaos y alentaos cada día con estas palabras que se predican. Dios es bueno y no quiere que ninguno de sus hijos perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y andemos cada día en santidad, porque todo aquel que tiene esta esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo. Colóquense de pie, por favor. Señor, ayúdanos a los que ya hemos nacido de ti a caminar cada día una milla extra, a con humildad reconocer nuestros pecados y nuestras flaquezas, Padre, a perdonar al que nos ofende, a evidenciar que realmente tú vives y habitas en nuestro corazón. Quita de nosotros la arrogancia, el orgullo, la altivez, Padre Santo. Refrena nuestra lengua para ofender y permite que nuestras palabras sean siempre sazonadas con gracia. Que se cumplan en nosotros las palabras del apóstol Pedro. Que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado y a aborrecerlo con todas nuestras fuerzas, mi Señor. Y si hemos pecado, no nos dejes estar en paz hasta estar en paz contigo y con el ofendido, mi Señor. Dios eterno y soberano, y si hoy hay alguien en este lugar que no ha nacido de Dios, que no ha nacido de nuevo, Señor, tócalo con tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que tu viento espiritual, el Espíritu Santo de poder, toque hoy el corazón de los que no han sido regenerados, de los que no han nacido de Dios. Trae salvación al que está muerto en sus delitos y pecados y dale la luz de Jesús para que pueda ver su pecado y venir a la cruz arrepentido y sus pecados sean lavados con la sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz. Te doy gracias, Padre Santo. Ahora coloco este día en tus manos, la semana que viene y a todos mis hermanos en tu presencia, para que tú los guardes y los ayudes en todas las cosas y los refrenes de pecar y les recuerde las palabras que hoy se predicaron desde este púlpito. Padre bendito, te lo pido en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.